Buenos días de nuevo. Vamos a tratar de, resumir esta presentación, qué cosas hemos hecho en el parque en relación a diferentes especies y a base de algunos errores que cometimos, cómo nos fueron corrigiendo expertos en el manejo de algunas de las especies. En principio, bueno, vamos a pasar rápidamente a qué nos vamos a dedicar y a qué nos dará tiempo. Primero, el análisis de la situación real de las especies. Luego, ver la amenaza. En el inventario de la situación de las especies hay que determinar si se detecta alguna amenaza que sea realmente importante o no, porque a veces piensa que son los herbívoros, otras veces los incendios, otras veces la recolección, otras veces la fragmentación, pero bueno, en ese inventario real, si se hace con precisión, se detectan muchas cosas. Y siempre que se detecte una amenaza, pues lo primero es intervenir para tratar de mitigarla. O sea, que eso no hay que esperar a hacer grandes estudios. Digamos que lo simple que funciona es mejor que lo complejo 10 años después. Y ese es el principio que hemos utilizado nosotros en el parque, no buscar cosas complejas. Si algo no funciona, entonces se busca algo más complejo, pero si algo funciona siendo simple, no hace falta hacer otras cositas. Lo que sí hace falta después es tener un conocimiento bastante profundo de cómo podemos ayudar a la planta. Antes hablaba Ángel Bañares de la demografía, pues nosotros hemos hecho algo parecido, pero digamos en ciclos más cortos y menos teóricos. Y una vez que ya tenemos cómo funciona la planta y sin competencia con ninguna otra especie en ambientes de campo o en vivero, pues buscar realmente zonas donde funciona mejor que en otras. Las zonas potenciales es los trabajos que más tiempo le hemos dedicado nosotros y que más resultados de aplicación directa hemos podido encontrar. O sea, esta parte última ha sido la que nos ha dado pie a poder intervenir en más sitios. Lo otro era para poder manejar la especie y a partir de este tipo de conocimiento de zonas potenciales actuales, porque las comunidades actuales realmente son muy diferentes a lo que teníamos antes. Con las parcelas experimentales que estamos haciendo con Chiqui, tanto en Cumbre a 2.100 metros como en el Pinar a 1.300, con muchas especies, nos hemos dado cuenta que el momento de partida, las respuestas son muy diferentes. En algunos sitios tenemos un problema de clima, de frío, de falta de suelo, pero no tenemos un problema de competencia con herbáceas ruderales. En cambio, en la otra tenemos un problema de competencia con ruderales, que cuando viene un año bueno para que puedan nacer las plantas es que nacen todas las ruderales y la competencia en este momento pues no permite que salgan más que 2 o 3 especies. De las 35 o 40 especies que hemos puesto en las cumbres han salido 34 y de las mismas en el Pinar, digamos con plantas ruderales, tenemos 3. Entonces, esa situación actual nos permite trabajar en unos ambientes. Si pudiéramos saber cómo era ese sitio cuando empezamos a actuar, pues tendríamos la información pretérita y cómo actuará, digamos, dentro de un tiempo si cambian las condiciones de temperatura o de humedad. Bueno, y después lo que está al final, que no me va a dar tiempo a hacerlo, lo voy a contar ahora mismo, es el plan de cumbres. ¿Qué dice el plan de cumbres? Pues que si tenemos una especie con una superficie pequeña de área de extensión de presencia, no permitamos que se disminuya esa área de extensión de presencia, marcando, digamos, los límites, protegiendo todo lo que esté en los bordes, a partir del interior. Pero eso es lo primero, no perder espacio, no perder zonas, digamos, reales. Lo segundo, control de la amenaza, las que tengamos. Nosotros tenemos principalmente amenazas de grandes herbívoros y pequeños herbívoros, pues un control permanente o exclusión de zonas completas para manejar, digamos, sitios susceptibles de tener esa especie. Y lo que realmente funciona en el plan de cumbres es tratar de resembrar los sitios potenciales con una cantidad suficiente de semillas de las especies que allí podían estar. Para eso hace falta huertos de reproductores que generen cantidad de semillas y de forma natural irán apareciendo cuando tengamos los mejores momentos. Cuando tengamos sitios muy degradados, digamos, actuaremos de forma más intensiva repoblando y todo eso pues tiene que estar documentado con seguimientos, inventario y demás. Y por último, los programas de educación ambiental, que en el parque pues llevamos trabajando con la Flora de Cumbre, colaborando con los colegios desde el año 92-93, en los cuales los chicos de los colegios han sembrado las plantas en sus huertos, las han tenido allí 5 o 6 meses y las han llevado al campo. Esos son los primeros años. Los últimos años, digamos, lo que hemos tenido
es que las plantas nuestras de vivero las han cogido los chicos y las han repoblado. Pero en los primeros años los chicos manejaban las plantas durante 5 meses en su huerto para luego ir a repoblarlas con nosotros. Bueno, ahora vamos a ver lo que me da tiempo en estos 15 minutos de la charla. En cuanto a situación real, los datos de partida, ahora mismo está biota con mucha más información, pero los datos de partida que teníamos nosotros en muchas especies nos daban citas muy vagas y poco definidas. Tanto Bogenreiter como los tajos publicados eran cuadrículas de 5 por 5 kilómetros, 1 por 1, y todo era cualitativo. El tener una buena información cuantitativa es fundamental, porque no es lo mismo manejar una especie que tenga menos de 50 individuos, que sea leñosa, que una especie que sea por lo menos 200 o 300 individuos repartida. La primera nos va a obligar, y esto tengo que hacer la referencia a una corrección que nos hizo Paco, y es cuando tienes pocas plantas, tienes que garantizar que la diversidad genética que tienen esas especies se mantenga. Y si eso solamente lo garantizas con reproducción vegetativa y separando cada progenitor. Entonces tienes que llevar un seguimiento de cada planta. Si coges esquejes, pues los que sobreviven y los que no, porque con la reproducción sexual se puede perder algún alelo. Entonces, las especies que tienen menos de 50 ejemplares, que son de leñosas, que duran bastante tiempo, tenemos que hacer la doble reproducción y llevar un seguimiento de cada uno de los parentales. Con especies que son mayores de 250 ejemplares, que tienen un rosario distribuidos a lo largo del tiempo, que no se puede hablar de poblaciones, pero que todas las especies, digamos todos los ejemplares, se reproducen más o menos bien, simplemente con recolectar de todos los sitios, con la reproducción sexual es suficiente. La base de datos que tenemos de muchas especies, concretamente de Benkomia, pues tenemos los primeros 20 reproductores de Tajo Deque, los tenemos reproducidos pues tanto vegetativamente como sexualmente, repartidos por todas las cumbres. 20 años después de manejar esa especie nos encontramos otras poblaciones y hemos tenido que hacer lo mismo porque esas poblaciones no han llegado a tener más de 100 o 200, bueno, más de 100 ejemplares. Con la de 250 no hay que estar tan preocupado porque se mantiene la diversidad. Esto es trabajo de rastreo de campo. Este soy yo, año 2014, buscando Tesión, en un sitio que se llama Los Breñuscos. Y esto es Benkomia, las situaciones en que nos encontramos. Benkomia, actualmente tenemos arbolillos de 5 metros en mitad del pinar sin ningún problema, pero esta es su situación de partida. Acantilados repartidos por bastantes sitios, que tanto hacer inventario como coger semillas pues era bastante peligroso. Bueno, esta especie es la que tenemos que manejar tanto vegetativamente como sexualmente. Pero que en Gentianoides, que tenía muy pocas citas en los años 80, tenía unos 50 ejemplares y por eso es de las plantas que tenemos incluidas en la Directiva Hábitat. Cuando hicimos un rastreo profundo de todo el territorio con expertos y con cabreros, nos encontramos que tenía 600 y pico ejemplares adultos, un poco retirados de las cumbres porque estaban en acantilado. Entonces esta especie ya no necesita el manejo de planta a planta. Y en cuanto a las amenazas, pues la primera, yo pensé cuando manejaba estas especies que habían aparecido en un momento de la historia de las islas que tenían un clima distinto y por cambio climático pues no podían vivir. Pero cuando vi los daños de los conejos y de las cabras, pues me di cuenta que no era el problema. Que el problema más inmediato era el de los herbívoros, que entonces para nosotros eran las cabras y los conejos. No tenemos que olvidar que también tenemos ratas, ratones y algún otro animal, e incluso algunos invertebrados, como dije antes. Y hay que ver cómo actúan cada uno de forma independiente y cómo son las actuaciones sinérgicas sobre cada fase de la planta, porque a veces hasta de los propios lagartos, que no los vamos a considerar animales exóticos, nos pueden afectar, pero mientras afecte cualquier animal exótico, pues sí que hacerlo. En plántula, juvenil, adulto, comida de frutos. Y los incendios, pues depende de la especie. La de ciclo largo, que tarda mucho tiempo en producir semillas y demás, pues requieren que haya pocos incendios, poca frecuencia. Pero las plantas de ciclo corto a lo mejor se ven favorecidas. Ahora veremos en el caso de algunos sequium en alguna de las parcelas experimentales. Lo de la pérdida de hábitat y la fragmentación no vamos a entrar porque todo el mundo lo sabe. Y otros factores que sí tenemos con algunas especies que no le afectan los herbívoros, o si le afectan no lo hemos detectado, pero no se reproducen. Por ejemplo, Cerastiones benteni
no funciona como el resto de las especies en la cumbre, que después de estar 24 o 25 años en distintas parcelas hemos tenido un ejemplar en una parcela. Este tiene otro problema y hay que estudiarlo aparte. El caso de los lotus, que tienen problemas de reproducción, eso hay que estudiarlo aparte, pero digamos, las cosas que funcionan para un grupo de especies, pues vamos a hacerlas fácil, y las que funcionen, digamos, con más dificultad, lo estudiaremos de forma aparte. Estos son dos casos, utilizo una misma fotografía que utilizó Chiqui, que le pasé, pero con un motivo distinto. Estos son errores de gestión. Un primer vallado para proteger las plantas en los años 80 fuera del parque, que pensábamos que protegía de cabra y conejo, pues resulta que los conejos entraban en la parte baja porque eran gazapillos y pasaban por las mallas de carretera. Tuvimos que hacer un segundo vallado. Y el otro, que funcionan bien en sitios llanos, no funcionan bien en sitios en pendiente porque los conejos son capaces de subirse encima. En fin, ensayo de error, información iterativa que hay que ir metiendo. Bueno, la protección de todos los herbívoros que actualmente están pululando por el parque, el que más daño nos hace ahora mismo es el conejo, porque en las fases iniciales estamos viendo que de parcelas experimentales que no tienen daños de conejo a lo que hay en el campo, nos hace falta de 600 a 1000 plantas que nazcan para que sobreviva alguna, y a los 6 años de esas que ha sobrevivido no tenemos adultos. Entonces, si somos capaces de proteger la primera fase, las segundas son más fáciles de intervenir. Entonces, en este momento en las cumbres son los conejos, salvo los acantilados que son los arruis, en las cumbres son los conejos, y entonces nuestras actuaciones son principalmente para proteger las primeras fases. En la fase de regenerado, en la fase de cotiledón, primeras plantas, lo que protejamos ahí, vamos a ganar pues casi 1000 ejemplares que podríamos tener en esfuerzos de siembra o en esfuerzos de repoblación. Bueno, ¿cómo trabajaríamos cuando tenemos terrenos particulares o cosas así? Pues, bueno, pues acuerdos, alquileres y demás. ¿Veis que no me voy a dar tiempo? Bueno, compra, alquiler, pisoteo, en fin. Hay trabajos, las primeras amenazas siempre hay que intervenir antes de empezar en otras cosas, porque garantizamos que no se pierda lo que hay. Esto es una cosa que no nos teníamos ninguna opción, estaba tan recomido, hay que protegerlo, no era difícil. Tanto la genista, Sorbus, Bencomia fue un año más tarde. El conocimiento de la especie, pues vamos a empezar con el conocimiento en campo. En principio, puede ser sobre plantas que hayas protegido desde la fase inicial o sobre parcelas experimentales. Y hay que hacer seguimiento constante para ver en qué le ayuda. Nosotros nos dimos cuenta que en zonas altas tenemos nacimientos primaverales y otoñales, y que los que garantizaban casi la supervivencia eran los primaverales. Aunque teníamos sequías, que se moría un 15%, por los descalces de invierno se morían casi el 95%. Entonces, bueno, pues lo que hicimos una cosa que es, algunos años en otoño, cuando llegaba la época de lluvias y había plantas pequeñas que iban a morir por descarte, lo que hicimos fue trasplantarla a vivero para luego replantarla de nuevo en el mismo lugar en primavera. Con el doble trasplante perdimos un 25%, de la otra forma se habría perdido un 95%. Este seguimiento, digamos, también tenemos que saber si las especies las vamos a manejar de ritmos rápidos o ritmos cortos. Si son especies que producen muchas semillas y fértil, no tenemos que hacer ninguna cosa rara. Si son especies que producen 50 semillas al año, pues vamos a tener que ir a un ritmo muy lento. La diferencia entre el Ianthemum cirae, que produce 200.000 semillas en vivero con riego, y el Tesio, que produce 50, pues nos va a dar un ritmo de trabajo. Y lo mismo decía, no lo mismo la planta en risco que la planta en un ambiente normal. Los periodos útiles, que contrata gente y resulta que tiene nada más que 3 días para coger semillas de leguminosas, tiene un mes para coger semillas de bencomia, los ritmos de trabajo. Bueno, estas son las parcelas que utilizamos para conocer el ciclo vital de alguna de las especies de cumbre y para comparar si funcionaba igual que el codeso. Estas tuvieron un seguimiento diario durante 3 años. El vigilante que iba a atender a los turistas se tiraba ahí 1 hora todos los días contando. Entonces, sabemos cada día cuándo nació, cuándo se moría, en fin. Esto fue fundamental para después hacer trabajos de gestión y ayuda. En vivero, pues no vamos a decir nada más, que me han puesto 1 minuto. Y la parte de estudios de laboratorio, estudios genéticos y demás, pues se hacen cuando ya
las cosas sencillas no funcionan. Si tenemos poca variabilidad, pocas plantas y tenemos varias poblaciones, pues para saber si puedes mezclar o no, si tienes que manejar alelos, si las plantas son repetidas. Con Bencomia nos dimos cuenta que de 20 plantas había grupos repetidos. Bueno, pues si no podemos reproducirlas todas y reproducimos alguna del grupo, podemos tener salvados todos los alelos. Ensayo de reproducción. Todo esto se hace si lo otro no funciona. No hace falta hacer. Los estudios que yo he planteado son aquellos que me permiten tomar decisiones. No los que, si acabado el estudio no puedo tomar una decisión, no me sirven para nada. Puede ser aumento de ciencia, pero no me sirven para tomar decisiones. Entonces tienes que tener claro al principio qué es lo que le vas a pedir al estudio. Si voy por aquí, si te sale este resultado, voy por aquí. Y si no, sale por otro lado. Y ya estamos en el 0. Bueno, zonas potenciales, pum, pum, pum. ¿Dónde puedo ir? Esto es una parcela después de un incendio, después de 5 años de haberla instalado. Las plantas de ciclo corto, como los taginastes, salieron más deprisa. Bueno, pues un tiempo después, con la competencia de esas parcelas, plantas de tamaño mayor las quitaron. Esta otra parcela, con la misma siembra, todas estas parcelas que vemos son con la misma siembra, de la misma especie, con la misma cantidad, en sitios distintos. Bueno, y esto es el final. ¿Para qué es? Ahora sí admito preguntas. Y ahora nadie quiere preguntar. Bueno, pues nada, como dice aquí, me voy. Juan Luis, venga. Ángel, eres de las pocas personas a las que yo recuerde he oído hablar de la incidencia o de la importancia de los ratones y las ratas en temas de conservación de especies. No me suena que haya mucho escrito a ese respecto. ¿En qué consiste? ¿En depredación de semillas, frutos, plántulas? Bueno, yo lo he visto en 2 casos seguros y 1 probable. Casos seguros son daños en Bencomia en acantilados en los meses de septiembre, octubre, que no podían haber conejos y estaban cortadas los ramillos finales de unas plantas. Parcelas de hoyo verde. Un poco por debajo de esa parcela de hoyo verde encontramos una población de Tesium palmense y cuando fuimos a hacer el primer inventario, que montamos los rápeles y bajamos, yo llegué a una planta que estaba colgado y de pronto veo un Tesium con ramas amarillas. Digo, ostras, digo, tengo un Tesium distinto. No, la rama amarilla es que lo habían descortezado completamente. Y estaba en un sitio que yo estaba colgado con los pies al aire. O sea, simplemente esas plantas murieron después. O sea, la afección, son trepadores, expertos y pueden afectar. Y luego también he visto en frutos de Tesium, en plantas pequeñas, que es probable que sean roedores pequeños, en la parcela de los calzones rotos. Esas son experiencias personales. No son bastantes. Es que primero fototrampeo en el andén de los calzones rotos ni en ninguno de esos sitios, pues como no sea que ponga una cosa y al año siguiente duran las baterías, no vamos todos los días. Estos no son sitios que se visitan a diario, se visitan una vez al año o cada 2 años. Gracias, Ángel. Nada.